Historias reales de camioneros. El viaje maldito. Me llamo Armando, tengo 27 años, y llevo 2 siendo empleado de una empresa constructora de la ciudad. Los eventos paranormales que componen esta historia ocurrieron una noche de abril. Mi jefe me llamó, para decirme que tenía que transportar una caja, hasta un estado cercano, para entregársela a unos familiares de Celaya. Él tenía que hacer un viaje esa madrugada, pero como me tenía la suficiente confianza, me pidió que la entregara. Eran pasada la medianoche, cuando ya me encontraba manejando en la carretera, y comenzaron a suceder las cosas. Escuché unos pequeños toques sobre la puerta del auto, como si alguien la golpeara con el único afán de llamarme la atención. Volté para todos lados, sin encontrar justificación, hasta que los sonidos comenzaron a acrecentarse lo suficiente, como para comprender, que estaba sucediendo en el interior del vehículo, y no por fuera, como lo pensé en un principio. Me dije, que era producto de mi imaginación, culpando al sueño. Por suerte los sonidos acabaron, pero posteriormente escuché un fuerte impacto, sobre la cajuela, que retumbó en todo el interior. Por el susto frené bruscamente. Gracias a Dios, no venía ningún carro detrás de mí, o si no esa imprudente maniobra podría haber resultado fatal. La caja de crayones, que mi hijo había dejado en la guantera, estaban sobre el asiento del acompañante, y sentí que empezaba a hacer frío. Sentí en la espalda un sombrío presentimiento, que me decía que algo no estaba bien. Al recordar la caja que traía detrás, me bajé apresurado, temiendo que le hubiera pasado algo, pero estaba intacta. Aún así, la saqué de la cajuela, y la acomodé en el asiento trasero para mayor seguridad, y me subí nuevamente al auto, donde lo que encontré, me horrorizó desmesuradamente. Desde adentro del parabrisas, estaban torpemente escritas las palabras, «Buenas noches», con uno de los crayones de mi hijo. Pasé varios minutos sin poder moverme, tratando de digerir lo que estaba pasando. Me faltaba bastante para llegar al destino. Se me venía a la mente, las palabras de mi jefe pidiéndome que no le fallara. Luego de eso continué el viaje. Iba rezando en voz alta, rogando llegar al destino, para pasar la noche en algún hotel, pensando que con el descanso, todo eso extraño que estaba pasando acabaría, pero, todo empeoró. Las suaves e inconfundibles risas de un niño, resonaban en el interior del carro. La manija de la puerta del acompañante comenzó a moverse, como si alguien jugara con ella, y para completar el terror, un funesto aroma a tabaco impregnó el ambiente. Mientras el supuesto niño se reía más fuerte, invadido de pánico, y con el corazón latiendo desesperado grité, maldiciendo que me dejaran en paz. La manija de pronto se quedó quieta, las risas callaron, un llanto infantil sonó, e inmediatamente sentí el esplendor de una bofetada sobre mi cara. Finalmente llegué al destino, aturdido, y tiritando del miedo, y la familia me estaba esperando en la entrada de la ciudad. Mi jefe les había descrito el carro, por lo que me reconocieron, y me agradecieron obsequiándome una generosa propina. Curiosamente no hablaron mucho, por más que mi semblante estaba visiblemente trastornado. Ni siquiera me preguntaron si me había ocurrido algo. Les ayudé a bajar la caja, y solo se subieron a sus respectivos carros, y se alejaron de mi vista. Me regresé directamente hacia mi casa, sin importarme si me volvería a suceder otra vez lo mismo en la carretera, algo que por suerte ya no sucedió. Esa noche me llamó mi jefe, preguntando si había salido todo bien. Nunca tuve la intención de contarle lo ocurrido, pero fue en esa misma plática, que supe lo que había transportado en la caja. Contenía las urnas de las cenizas de 2 personas, un niño y su abuelo. Como les acabo de decir, nunca le conté esto a mi jefe, por lo que no sé quiénes eran esas personas, pero lo que sí es seguro, que el alma del niño jugó conmigo, y el iracundo abuelo me abofeteó cuando lo insulté. El encuentro con la bruja. Me gustaría compartir mi historia. Soy de Durango, México. El relato que deseo contarles, me sucedió cuando regresaba de Saltillo, Coahuila. Era de madrugada de agosto del año 2013, yo manejaba. Mi hermano tuvo que visitar la mencionada ciudad. Por cuestiones familiares, se había separado recientemente de quien fuera su esposa, y lo acompañé para arreglar los asuntos legales por la custodia de su único hijo. Veníamos hablando de eso, de cómo ella se dejó manipular por su madre, que concluyó con la separación de ambos. Creo que no hace falta hablarles del ambiente deprimente en el que nos encontrábamos. La hora de mi teléfono marcaba a las 11:37 de la noche. Me acuerdo bien de eso, porque es cuando Aarón me hizo aquel comentario, que me dejó sorprendido. Me confesó que su suegra era una bruja, que practicaba la magia negra, que cuando él se enteró, le pidió a su esposa mantener al niño lejos de ella, porque no le gustaba que estuviera cerca de alguien así. Comprendí sus palabras, pero sinceramente, yo no creía en esas cosas, pero al verlo tan seguro de sí mismo, me limité a darle la razón. No entiendo muy bien cómo pasó.
ni tampoco en qué momento esa cosa apareció. Todo fue de repente, ni mi hermano ni yo lo vimos venir. El último vehículo que vi pasar en sentido contrario fue un camión. Posteriormente en la carretera quedamos solo nosotros, entonces todo se volvió oscuro y frío, algo contaminó el aire del interior, que me mareó, y el estallido del parabrisas fue impredecible. Lo que nos golpeó, debió ser algo muy pesado, porque partió en 1000 pedazos el parabrisas, perdí el control del carro, en tanto los gritos de mi hermano me pedían frenar. Sentía perder la conciencia, y un fuerte estruendo me despertó. Al abrir los ojos, tenía mi frente apoyada sobre el volante, estaba lleno de vidrios y cortes en todo el cuerpo, y no alcancé a enderezarme. Cuando volví a escuchar el estruendo, eran los disparos de un arma, miré a mi lado y vi la puerta abierta, mi hermano no estaba, una tercera detonación me despertó por completo, dándome así la capacidad de reaccionar, para intentar bajarme del vehículo y buscarlo, pero él regresó, se subió al carro pidiéndome desesperado que acelerara inmediatamente. Le obedecí al instante, y cuando nos alejábamos, vi a esa anciana, parada al costado de la carretera con un rostro lleno de odio, mirando cómo nos íbamos. Todavía no sé lo que pasó, manejé aturdido escuchando a mi hermano que no me detuviera, que no me desmayara de nuevo, que resistiera, porque teníamos que ponernos a salvo, eso fue lo último que recuerdo. Desperté en un hospital, con mis padres a un lado, entre llantos desconsolados, a mí me encontraron dentro del carro en medio de la carretera, mi hermano no estaba conmigo, a él lo encontraron sin vida kilómetros atrás, en el lugar donde yo escuché los disparos, con una mueca de horror indescriptible. Según la autopsia falleció en ese lugar. Aarón estaba sin vida, cuando subió al carro para pedirme que huyera del lugar, salvando así la mía, sin embargo aquella mujer sigue siendo un misterio para mí, aunque tengo una leve sospecha de quién era esa mujer. El camionero y el difunto. Muy buenas noches, llevo trabajando como camionero más de 20 años, hago viajes a diversos estados mexicanos, esto que les voy a contar me pasó, cuando viajé para entregar una carga hasta Guerrero. Era una noche de invierno, de esas frías y oscuras, que para los que viajamos por las carreteras, nos resulta un tanto complicado, en especial, cuando una inminente tormenta amenaza con empeorar el viaje aún más. Llevaba una hora más o menos manejando, cuando unas irresistibles ganas de ir al baño, me quitaron la comodidad del viaje. Disminuí la velocidad para estacionarme a un costado, aprovechando que no se veía a nadie cerca. Apenas bajé, caminé hasta unas malezas altas, y en medio de la oscuridad, me puse a orinar sobre lo que parecía ser una piedra, cuando la inconfundible sensación de que alguien estaba cerca me estremeció, vi para todos lados, pero no había nadie. Pese a eso, no pude evitar sentir miedo, me subí al camión, pero en el momento en el que arranqué la máquina, pude ver de reojo la presencia de alguien, al otro lado de la puerta, no me equivoqué, a través de la ventanilla, vi a un hombre parado en medio de las malezas. Las penumbras solo me permitieron reconocer su figura, tenía un sombrero y su rostro era horrible. Alertado por el miedo, salí del lugar manejando a toda velocidad, minutos después me comuniqué por la radio con mis compañeros camioneros, advirtiéndoles que había un hombre de características sospechosas merodeando la carretera. Algunos bromearon, en tanto otros me agradecían el gesto, pues entre todos teníamos ese trato de confianza, pero hubo uno que con tono serio, me recomendó que no me detuviera por nada en el mundo, y que manejara hasta llegar al destino, porque podría tratarse del alma en pena de alguien, que perdió la vida allí, y eso provocó las risas de todos, quienes por la radio me alentaban a enfrentar a dicho espectro, algo a lo que yo me uní también con burlas. Ya me había quitado de la cabeza al encuentro de aquel hombre, cuando el celular me indicó que ya tenía señal. Al empezar a recibir, uno tras otro los mensajes de mi esposa, que era algo común en ella, si no le respondía los mensajes, diciendo que estaba todo bien seguirían llegando, nunca me gustó usar el teléfono mientras manejo, así que me estacioné por un momento para escribirle, estaba en eso, cuando otra vez la sensación regresó, poco a poco, giré la cabeza y encontré al mismo hombre que vi kilómetros atrás, al otro lado de la puerta, solo que ahora unas luces iluminaban esa parte del perímetro. Por lo que logré contemplarlo perfectamente. Era un joven cuya figura presentaba un aspecto cadavérico, su cuerpo se inclinaba levemente a su costado izquierdo, debido a que la pierna de ese lado estaba partida a la altura del muslo, se veía la blancura de los huesos, a través de sus pantalones rasgados, y me miraba con un solo ojo, porque el otro pendía desde un fino hilo de nervios, saliendo de su cuenca. Eso era lo que le colgaba en su cara, perdí noción de toda realidad, ante tan horrenda escena, quedándome atónito. Arrojé el teléfono a un costado, y manejé sin detenerme, tal cual me lo habían aconsejado, comprendiendo recién, que quien me lo había advertido sabía de lo que estaba hablando. Llegué a la ciudad,
y me quedé hasta que pude recuperar la lucidez, para así poder regresar. Días después, me comuniqué con el camionero, que me había avisado para contarle lo sucedido. Por más que le insistí, que me dijera lo que sabía al respecto, él se limitó a invitarme a que la próxima vez, que pasara por el lugar, donde me bajé a orinar revisara la zona, pero que nunca lo hiciera de noche. La oportunidad se presentó después de un mes, cuando siendo mediodía, pasé por el lugar y me detuve, caminé por los alrededores, hasta que reconocí el lugar exacto donde oriné. No era una piedra, lo que había entre las malezas, era una lápida de una tumba. El alma del difunto que descansa en ese lugar, se molestó por mi insolencia, y quiso hacérmelo saber. El muchacho de la carretera. Buenas noches, tengo 41 años y soy camionero. La vivencia que les compartiré me pasó hace 5 años, cuando viajaba desde Tamaulipas hasta Monterrey, México. Me atreví a compartir esto, a modo de expresar cuanto hay de cierto en todas las historias que se cuentan, y créanme, que desde esa noche soy más atento a lo que muchos colegas aseguran haber visto, entre las penumbras de los caminos asfaltados. Iba escuchando música que me sirve de gran utilidad, para opacar la soledad con la que uno a veces se encuentra. Eran esas noches de calor insoportable, y que dan lugar a un viaje con la ventana abierta. Es por eso que el frío repentino que interrumpió dentro del camión me desconcertó. Irremediablemente sabía que cuando esto sucede, es porque algo malo está cerca, siempre hablando espiritualmente entre la novedad y la confusión. La silueta de una persona comenzó a formarse, a un costado de la carretera, unos metros más adelante. Por la enorme mochila sobre su espalda, el cabello desgreñado y su vestimenta sencilla, comprendí que se trataba de un muchacho. No solía levantar personas en la carretera, no solo por seguridad, sino también porque no soy de mucha comunicación con la gente desconocida. Pero dada la situación extraña que estaba viviendo, me pareció oportuno hacerlo, pensando que con alguien a mi lado el mal se alejaría. Cuando pasé a un lado, lo miré, y le saludé con la mano. Nada me indicó que fuera peligroso, por lo que lentamente disminuí la velocidad, para estacionarme unos metros adelante, y por el retrovisor lo vi corriendo hacia el tráiler con una sonrisa. Le abrí la puerta, una vez arriba me agradeció el gesto, y empezamos a platicar. Dijo llamarse Omar. Se dirigía a Monterrey. Cuando le conté que yo viajaba hasta allí, y que faltaba muy poco para llegar, se alegró más todavía. Diría que me sentía bien al saber que le estaba ayudando a alguien, pero por los detalles que se iban dando, a medida que avanzábamos comenzaba a arrepentirme de haberlo levantado. El muchacho evitaba verme a la cara, solo mantenía la mirada al frente, y en esa posición me hablaba con tono de voz, que curiosamente comenzaba a cambiar, el clásico tono de voz que alguien tiene, cuando muestra desinterés en una plática. De un momento u otro dejó de hablarme, pero así de la nada yo le hacía preguntas y este no contestaba. Sumado a eso, el frío que anteriormente había experimentado creció de tal magnitud, que empecé a temblar por no poder soportarlo. En cambio él no parecía percibirlo, pues su cuerpo continuaba tieso sin expresión alguna. Empecé a detenerme, porque aparte del frío, ahora un inmenso terror me invadió por completo, al sentir una presencia en mis espaldas, y fue cuando habló, para decirme que no me detuviera, y que mantuviera mi mirada al frente, que no volteara si no quería morir, que al llegar a Monterrey, él se iría, y yo podría seguir viviendo. Lo que viví los siguientes momentos, aquel que pensé que me favorecería, terminó hundiéndome en el más hondo de los miedos. Hoy lo veo con ironía, pero estar dentro del camión con alguien así, verdaderamente es algo que no quiero volver a pasar. El corazón parecía salir de mi pecho, que se tranquilizó al acercarme a la zona urbana, y escuchar a aquel extraño, pidiéndome que lo dejara a un costado. En cuanto me detuve, el joven abrió la puerta, y sin mirarme me agradeció el haberlos llevado. Yo permanecía petrificado con mis manos en el volante, mientras de reojo lo veía bajar, pero allí pasó lo más espantoso de mi relato. El muchacho descendió, pero dejó la puerta abierta, como esperando que algo más sucediera, y desde el lado trasero de mi asiento, apareció alguien más, que también bajó junto con él. Era una mujer, o mejor dicho el cadáver de esta, porque me miró al pasar por mi lado, donde vi el rostro completamente podrido, y cubierto con una amarillenta pus. Nunca levanten a nadie en la carretera, algunos no son lo que parecen, y otros nunca vienen solos.